Hola muchachos, en este tercer cronograma le vamos a dar continuidad a lo que es la cinemática. En la cinemática tenemos que tomar en cuenta los siguientes conceptos de trayectoria, desplazamiento, velocidad, rapidez y aceleración. Definiciones como tal no les voy a explicar acá, ¿verdad? Recuerden que solo se explica es la parte práctica y de todos modos eso lo tienen en el cronograma enviado. Entonces el desplazamiento tenemos, ¿verdad? Que es el incremento de ese desplazamiento del vector es igual al el desplazamiento final menos el desplazamiento inicial. La velocidad es igual al vector velocidad igual a esta X con la flecha arriba indica que es desplazamiento y T es el tiempo. En cuanto a la fórmula de la rapidez pareciera que fuese la misma, pero acá hablamos en velocidad cuando tenemos dirección, módulo y sentido. Y en la rapidez no. Por eso es que no tiene la flecha arriba y esto indica velocidad es igual a la distancia, ya aquí X representa distancia, no desplazamiento, y T es el tiempo. Esa misma fórmula la podemos, si necesitamos lo que es la distancia, despejamos X, tenemos que X es igual a la velocidad por el tiempo. Y si nos piden el tiempo, eso es igual a distancia dividido entre la velocidad. La aceleración, la fórmula es A es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividida entre tiempo. Las unidades de la aceleración se distinguen de las otras, ¿verdad? De las otras unidades porque ellas están metro dividido entre segundo cuadrado. Y cuando trabajamos en el sistema MKS, y si trabajamos en CGS, es centímetro dividido entre segundo al cuadrado. Luego tenemos un primer ejemplo en donde nos piden calcular el desplazamiento, ¿verdad? Que tenemos acá. Tenemos una recta numérica en donde tenemos datos, tenemos puntos A, B, C y D y tenemos que X sub A, el desplazamiento de X sub A X sub B es el que vamos a calcular. Podemos observar que X sub A está en menos 3, por eso le coloco su valor, y X sub B tenemos a 4. Entonces coloco 4 centímetros. Calculamos la fórmula del desplazamiento, en donde tenemos que ese desplazamiento va a ser de A hasta B, me lo indica la flecha. Entonces, como la fórmula me dice que es un desplazamiento final menos un desplazamiento inicial, se supone que si yo voy de A hasta B, entonces mi velocidad final es esta, primero mi desplazamiento final, XB menos XA, que es la inicial, y sustituyo valores. Entonces tengo que el desplazamiento de AB va a ser igual a B, X sub B, que es 4 centímetros, menos X sub A, que es menos 3 centímetros. Este menos es el menos de la fórmula, y el menos que tiene el menos 3 es porque es el valor que tiene ese desplazamiento. Tengo X sub AB va a ser igual a 4 centímetros, menos por menos es más, 3 centímetros, y eso es igual a 7 centímetros. Así calculamos lo que es ese desplazamiento. Tienen que estar pendientes con los puntos que yo le dé, porque si aquí tiene DA, ya ahí la velocidad final sería XA, y aquí sería XB, porque intercambian, tienen que estar pendientes en el sentido que tiene la flecha, para distinguir cuál es la velocidad, cuál es el desplazamiento final o cuál es el desplazamiento inicial. Luego tenemos un segundo ejemplo que dice qué distancia ha recorrido un móvil que lleva una velocidad de 10 metros sobre segundo después de haber transcurrido 30 segundos. Primero que tenemos que hacer es los datos, donde X es mi distancia y ella es la que voy a calcular, porque me piden qué distancia ha recorrido. Ahora, la velocidad me la dan que es 10 metros sobre segundo y tenemos un tiempo que es de 30 segundos. Luego mi fórmula tengo que ver, ¿verdad? Como me están pidiendo distancia, observo que X es igual a B por T. Entonces, coloco la fórmula X es igual a B por T y luego sustituyo. Y me quedaría X es igual a 10 metros sobre segundo por 30 segundos. Tengo que
suprimir o cancelar lo que son las unidades, ¿verdad?, del segundo y segundo, porque la distancia me debe quedar expresada en metros. Y cuando yo digo 10 por 30, eso me da 300 metros. 300 metros. Entonces, ahí ya tengo que la distancia recorrida de ese móvil es de 300 metros. Eso lo deben de colocar en la interpretación. Luego tengo otro ejemplo que me indica: un móvil se mueve con una velocidad de 36 kilómetros sobre hora, logrando desplazarse 3.675 kilómetros. Calcular el tiempo que tardó en alcanzar dicho recorrido. Acá, como pueden observar, me piden el tiempo, pero deben observar que tengo las unidades kilómetros sobre hora y la distancia en kilómetros, y debo de transformarla porque siempre se usa en metros sobre segundo. Entonces, la transformación se realiza así como habíamos hecho en el tema anterior. Colocamos, vamos a transformar 36 kilómetros sobre hora, lo vamos a transformar a metros sobre segundo, ¿verdad? Vamos a colocarle aquí. Entonces, 36 kilómetros sobre hora, colocamos 1 kilómetro equivale a 1000 metros, guiándose por la escalerita, ¿verdad? Entonces, debo de colocar kilómetro abajo porque debo de simplificar. Luego lo multiplico, 1 hora, entonces 1 hora va acá arriba. 1 hora equivale a ¿cuánto? 3600 segundos, porque lo quiero transformar a segundos. Luego ahí resuelvo de manera lineal cuánto es 36 por 1000 por 1. Simplifico las unidades, hora con hora, kilómetros con kilómetros, y tengo 36.000 metros dividido entre 3.600 segundos. Cuando yo divido esto, eso me da 10 metros sobre segundo. Ya tengo mi primera transformación. Luego debo de transformar 3.675 kilómetros a metros. Entonces, tengo 3.675 kilómetros, lo voy a multiplicar y digo, 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Simplifico las unidades y eso me queda 3.675.000 metros. Al yo tener transformadas las unidades, ya puedo aplicar mi fórmula. Como me piden el tiempo, entonces mi fórmula es T es igual a X dividido entre B. Cuando yo sustituyo, obtengo que T es igual, el valor que me dio X, en este caso, 3.675.000 metros, dividido entre 10 metros sobre segundo. Luego tengo que como metro que está dividiendo con metro que está multiplicando, ¿verdad?, se simplifican, y cuando yo resuelvo esta división, eso me da 367.500 segundos. Y ahí tengo resuelto lo que es el ejercicio. Entonces, de acuerdo a la pregunta que te piden calcular el tiempo que tardó en alcanzar dicho recorrido, entonces deben de interpretar y decir, el tiempo que tardó en alcanzar dicho recorrido, ese móvil fue de 367.500 segundos. Luego tenemos un siguiente ejemplo, ¿verdad? Número 4, que dice, supóngase que un tren parte con una rapidez de 5 metros sobre segundo y en 250 segundos alcanza una rapidez de 12 metros sobre segundo. Calcúlese la aceleración de dicho movimiento. Entonces, podemos observar los datos, ¿verdad? Siempre deben de colocar los datos. Donde tengo mi velocidad inicial, que es 5 metros sobre segundo. Tengo mi velocidad final, que es igual a 12 metros sobre segundo. Y tengo lo que es el tiempo
que es igual a 250 segundos. Voy a calcular mi aceleración. Entonces, mi fórmula me indica, ¿verdad?, que es aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre ese tiempo. Cuando yo sustituyo, obtengo que A es igual, mi velocidad final, 12 metros sobre segundo, menos mi velocidad inicial, 5 metros sobre segundo. Eso me queda dividido entre 250 segundos, ¿sí? Luego tengo aceleración es igual, 12 menos 5 son 7 metros sobre segundo, dividido entre 250 segundos. Como acá segundo está dividiendo y el de acá también está dividiendo, no puedo simplificar y ahí es donde yo obtengo la unidad de la aceleración, que me debe quedar metros sobre segundo al cuadrado. Cuando yo resuelvo esto, vamos a usar la calculadora, 7 dividido entre 250, obtengo que es igual a 0,028 metros dividido entre segundo y me queda segundo al cuadrado, que es la unidad de la aceleración. Así se resuelven todos los ejercicios de la guía. Cualquier duda nos vemos a través de las redes sociales.